Pues nada, me presento, lo primero de todo, como decía, dar las gracias a toda la gente de My Public Inbox por invitarnos aquí, por esta charla tan emocionante que espero que os guste y por toda la programación que tenemos toda la tarde, que yo creo que nos espera una tarde bastante emocionante. Permitidme que me presente, pues nada más empezar. Como decía Andrea, soy Nacho Fernández y lo que quiero contaros para empezar es que tengo 33 años, ¿no? Y eso, aunque parezca irrelevante, pero me coloca en el grupo de gente en el que seguramente estaréis muchos de vosotros, por edad también, unos años arriba, unos años abajo, en el que hemos crecido soportando todo este cambio de que veíamos el vídeo de introducción hacia la digitalización, ¿no? Si, si vamos avanzando un poco y vemos qué es lo que ha pasado durante todos estos años, vemos que en este grupo de gente, los que caemos en este grupo, ¿no? De vez en cuando suelen hacer estos vídeos graciosos en el que le dan a niños o a gente más joven, por ejemplo, una cafetera o un teléfono antiguo y a gente un poco más mayor, pues tecnología más moderna, tipo teléfonos móviles o tablets, y se ve cómo entre uno y otro puede costar un poco adaptarse, ¿no? Nosotros pertenecemos a una generación que hemos vivido esta transición, que hemos crecido con este cambio. Yo os quiero contar un ejemplo de cómo ha cambiado el mundo y lo que esto supone. Por ejemplo, cuando yo hacía trabajos en clase, ¿no? Cuando hacía trabajos en el colegio, cuando estaba en primaria, vamos a hablar de año 1997, hacía los trabajos, y seguro que muchos de vosotros también, con una enciclopedia. Tenía una enciclopedia en casa, seguramente heredada, como muchos de vosotros, y bastante desactualizada hasta para el momento en el que estabas, ¿no? Porque ya tenía unos años y no estaba al día de todo lo que pasaba. Cuando tenías que hacer un trabajo, cogías, consultabas la enciclopedia y escribías en unos folios las conclusiones de lo que habías visto. Unos años después, yo la empecé a disfrutar hacia el año 2001, 2002, sé que existía de antes, pero aparecieron las Encarta, aquella aplicación que instalabas en tu ordenador y era, ¿no?, como una especie de Wikipedia, un centro de conocimiento mucho más actualizado, donde podías acceder a muchísimo contenido y realmente te facilitaba la vida para poder hacer estos trabajos, ¿no? Aquí todavía cuando hacías un trabajo se producía el efecto de que a lo mejor lo ibas a hacer y le decías al profesor, pero lo puedo hacer con ordenador. Y muchas veces la respuesta era no, hay que hacerlo en folios porque en ordenador a lo mejor es más fácil copiar, ¿no? Y si vas a copiar, por lo menos te molestas y escribes. Pasaron los años, año 2006, ya estando en bachillerato en la universidad, y a partir de ahí ya sí empezamos a utilizar el ordenador de una forma mucho más frecuente, yo por lo menos en el día a día, no solo para buscar información, en aquel entonces ya pues tenía internet en casa, un internet en casa que además no sonaba cuando te conectabas, no sé si os acordaréis, pero antes internet cuando llamabas por teléfono y estabas conectado no podías hacerlo y si descolgabas el teléfono sonaba, ¿no? Esto con 2006 ya yo tenía un internet estable, podías buscar información y podías hacer trabajos de esta forma. Mi hermano pequeño tiene 9 años menos que yo, que es una diferencia significativa, pero si vemos la evolución de los años no tanto, y él ha vivido un ciclo completamente diferente. Solo 9 años de diferencia, como os decía, he estudiado exactamente en el mismo colegio que yo y él prácticamente no ha conocido la enciclopedia. Él ha vivido clases con tablets, clases con pizarras digitales, ha vivido clases en las que desde el principio hacían trabajos con el ordenador y desde muy pequeñitos, en lugar de hacer una cartulina presentando un trabajo, hacían una presentación en PowerPoint como esta que estamos viendo aquí hoy y la compartían con los compañeros de clase. Por lo tanto, yo creo que podemos concluir que en los últimos 30 años estaremos todos de acuerdo, pero el mundo ha evolucionado muchísimo. Parte de esta evolución, en todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, podríamos achacarlo a una explicación pues, del desarrollo de la electrónica, toda la parte del hardware, tecnologías de fabricación que han permitido que toda esta electrónica, todo este hardware y software sea mucho más barato y por lo tanto se haya podido generar de forma masiva para que todos tengamos acceso. Y también se ha producido un importante desarrollo de las comunicaciones, de lo que llamamos Internet, y que posibilita que ahora, perdón, que posibilita que ahora todos podamos acceder a una información prácticamente en tiempo real y desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. La nube es definitivamente una de estas tecnologías. Es una tecnología que se ha desarrollado de la mano y en el marco de este desarrollo de tecnologías que estamos hablando y que a su vez ha permitido que otras tecnologías se desarrollen, ¿no? Permitiendo que se desarrollen sobre la nube para poder dar servicio a nuevas aplicaciones. Y esto es el Cloud Day. Vamos a hablar mucho de cloud hoy, pero a lo mejor es la primera charla, no vamos a empezar por definir qué es el cloud. Podríamos hacer una definición del cloud como el procesamiento y almacenamiento masivo de datos en Internet, posibilitando que estén accesibles para los usuarios en cualquier momento y desde cualquier lugar.
¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que comentaba el compañero en el vídeo de presentación. Los datos ya no van a estar físicos en el ordenador, ya no están en una aplicación instalada en el ordenador, sino que se ejecutan en un data center a una distancia que puede ser de kilómetros o de miles de kilómetros, ¿vale? Y se ejecuta ahí, se almacenan los datos ahí y podemos acceder no solo desde cualquier sitio, sino también desde cualquier dispositivo en cualquier momento a través de Internet. Hay multitud de aplicaciones que consumimos todos los días y que están en la nube. Podemos hablar del correo, podemos hablar de servicios en la nube, de infraestructura, como pueden ser Amazon Web Services, Azure, los propios que ofrecemos en ARSYS. Podemos hablar de tecnologías de almacenamiento. Esta misma ventana que estamos utilizando para esta conferencia, ¿no? Es todo online. Incluso aplicaciones que se basan en la nube para ofrecer otros servicios, como podrían ser servicios de streaming, Netflix, Amazon, tantas tecnologías y tantas cosas que utilizamos en nuestro día a día. Yo creo definitivamente que el cloud, aunque no lo parezca, aunque nos pueda costar adoptarlo, ha simplificado nuestra vida en muchos aspectos. Y aquí me vais a volver que permitir que vuelva un momento la vista atrás y os cuente otro ejemplo, ¿no? En 2007-2008, cuando empezaba en la universidad, ibas a clase y cuando estaba haciendo un trabajo, hacía las prácticas en el ordenador de allí, lo primero que hacía cuando terminaba era guardar las cosas y para llevármelas las guardaba en un pincho, en un USB, una memoria flash. Y aquí había varios riesgos, ¿no? El primer riesgo, por supuesto, era meter este pincho en el ordenador de la universidad, donde podías encontrarte cualquier tipo de virus, cualquier tipo de cosa. Incluso era probable que te lo dejaras, porque luego se acababa la clase, te ibas corriendo y te lo podías dejar ahí puesto. Pues bien, pocos años después, ya en 2010, 2011, 2012, se popularizaron las tecnologías de almacenamiento en la nube. Podemos hablar de muchísimos ejemplos aquí. Podemos hablar de Dropbox, del ya extinto Mega Upload, podemos hablar de Google Drive, de las tecnologías de Amazon. Tecnologías que en definitiva nos permitían ya no depender de ese USB, sino que directamente desde el ordenador podíamos acceder a una aplicación y guardar nuestros archivos ahí. Y no solo eso, sino que tenían otras ventajas, porque esa misma carpeta podíamos compartirla y podemos compartirla con otros compañeros y hacer un trabajo colaborativo compartiendo la información entre todos, en lugar de depender del pincho, de pasárnoslo entre compañeros, perderlo, dónde lo he dejado y todas esas cosas. Así que en definitiva yo creo que el cloud es una tecnología que ha venido para mejorarnos la vida. Siguiendo un poco en línea de los servicios cloud y de qué es el cloud, creo que podemos catalogar el cloud en diferentes categorías principales, ¿no? En diferentes servicios. Y una de las clasificaciones más aceptadas es esta en tres grupos, lo que llamamos el IaaS, el PaaS y el SaaS. IaaS son los servicios de infraestructura. Aquí estamos hablando de servidores, por ejemplo. Son servicios muy pensados en administradores de sistemas. Y esto consiste en sacar de estos no data centers locales, estos data centers pequeñitos que podemos tener en nuestras propias empresas y llevarlos a un centro de datos donde ya no nos preocupamos de la infraestructura como tal, de lo que es el rack, de los cableados, de en fin, el acceso al data center, sino que directamente ofrecemos servidores y accedemos a servidores. Por lo tanto, toda la parte de abajo es gestionada y nos simplifica significativamente la vida. La segunda parte de estos servicios serían los servicios PaaS y aquí vamos un pasito más allá. Ya no le estamos dando a los administradores de sistemas un servidor con un sistema operativo donde puede acceder y hacer lo que quiera, sino que le vamos a gestionar toda esa parte, incluso le vamos a gestionar un middleware y un runtime y le vamos a dar acceso a que él sea quien gestione las aplicaciones, es decir, a que gestione y desarrolle nuevas aplicaciones. Esto está muy pensado en desarrolladores, por ejemplo. Y aquí hablamos de todo este nuevo mundo, por ejemplo, de contenedores basado en OpenShift o Kubernetes. Y por último, el SaaS, ¿no? El SaaS va un paso más allá y ya es la propia aplicación la que está gestionada también para los usuarios. Y aquí es ya donde podemos hablar pues, de tecnologías de correo, de un sistema de notas, de tantas y tantas aplicaciones que consumimos día a día desde un mismo navegador sin preocuparnos de administrar la aplicación. Simplemente consumiendo la aplicación y sobre todo esto en un modelo de pago por uso, en el que pagamos solo por los recursos que consumimos. Yo hoy os quiero hablar de IaaS. Yo no me he presentado muy en profundidad. Yo trabajo en la parte de IaaS dentro de la empresa de Arsys y por lo tanto hoy os quiero hablar de esta parte. Y para eso, pues nos vamos a situar con un pequeño ejemplo, ¿no? Que podría ser una empresa, pues seguramente de cualquiera de vosotros. Vamos a pensar en un pequeño negocio local, no tiene por qué ser pequeño, puede ser una empresa mediana, podríamos hablar de una agencia, un pequeño taller, y que tiene una colección de servidores on-premise en la propia oficina. Es decir, tiene una pequeña habitación con varios equipos, con un rack, con su ventilación y todo lo que necesita, y un pequeño equipo de IT que los mantiene. ¿Qué puede haber en estos servidores? Pues podemos encontrar muchas cosas. Podemos encontrar servidores de correo, podemos encontrar el almacenamiento de los datos de la organización, podemos encontrar aplicaciones como un CRM para la gestión de clientes, un RP, control de costes.
una aplicación de Business Intelligence. En definitiva, una colección de aplicaciones que se sustentan sobre una arquitectura de servidores. Y aquí la duda que nos podemos plantear es, ¿cómo a esta empresa les puede ayudar este paso, dar este paso, ¿no?, de mover su infraestructura al cloud? Pues para empezar, vamos a empezar hablando de las ventajas del cloud, ¿no? Un poco qué diferencias y sobre todo qué ventajas podemos encontrar de estar en el cloud con respecto a tener esta infraestructura on-premise. Cuando hablamos de esta infraestructura on-premise, tenemos que pensar que lo primero que requiere, si empezamos de cero, es una inversión alta. ¿Por qué? Porque para empezar a trabajar necesitamos comprar un rack, un armario donde vamos a meter estos servidores, dimensionar los servidores que necesitamos y comprarlos. Tenemos que comprar toda la conectividad de red, tener un canuto que nos dé suficiente salida, tener, en fin, una habitación acondicionada, refrigeración, todo lo que necesitamos para que esos servidores puedan dar soporte a la infraestructura, lo cual de entrada va a requerir un proyecto para que podamos abordar todo eso dentro de la empresa. El cloud, sin embargo, es mucho más accesible, mucho más rápido y mucho más barato de cara a empezar. Si yo quiero empezar a desplegar servidores en un proveedor cloud, simplemente tengo que hacerme una cuenta en este proveedor y puedo empezar a desplegar mis servicios en pago por uso. Y aquí podemos empezar a hablar de la segunda gran ventaja, ¿no?, que sería esa escalabilidad. Cuando hablamos de una infraestructura on-premise, vamos a estar acotados al tamaño de servidores que hemos comprado y tenemos que dimensionar nuestra infraestructura para que sea capaz de abordar todos los picos que vayamos a tener, por lo que en muchos momentos puede estar infrautilizada, pero necesitamos todo eso para poder dar cabida a los servicios que vamos a tener. Cuando nos movemos las cargas al cloud, aquí entra en juego la escalabilidad, ¿vale? Ya no hace falta que compremos todos los servidores desde el principio. Una de las ventajas del cloud es que es escalable tanto horizontal verticalmente, es decir, podemos añadir siempre nuevos recursos al servidor o nuevos servidores, y esto nos va a permitir ser mucho más eficientes en costes, porque podemos ajustarnos en cada momento los servicios que disponemos a la demanda que tenemos, a nuestras cargas de trabajo, ahorrando costes sin necesidad de tener todo eso ya comprado. Aquí tenemos también un punto importante con respecto al ahorro de la gestión de la infraestructura. Cuando veíamos antes la slide de los servicios de los tipos de servicios, de los servicios de infraestructura, cuando tenemos la infraestructura on-premise, somos nosotros los que tenemos que gestionar eso. Estamos hablando de la red, de la electricidad, de tener en alta redundancia con diferentes tomas de red y de electricidad para que no se nos caiga el servicio. Somos los responsables de la virtualización, de la refrigeración, de la protección del data center, del acceso, mientras que cuando nos vamos al cloud, toda esa parte recae en los proveedores. Por lo tanto, nosotros simplemente, y ya es bastante trabajo, nos tenemos que encargar de gestionar nuestra infraestructura a nivel de servidores y todo lo que va desde ahí para arriba. Esto requiere también un impacto directo en la carga de los especialistas que necesitamos en el equipo, ¿no? Si nuestro equipo de IT, nuestro equipo de expertos tiene que gestionar la infraestructura on-premise, va a estar mucho más ocupada en gestionar toda esta capa de la infraestructura por debajo. Mientras que en el cloud, los proveedores cloud ponemos a vuestro servicio a nuestros equipos que se encargan de hacer eso. Y esto además creo que es más importante ahora todavía, porque estamos en un momento del auge de las tecnologías digitales donde la demanda de expertos es altísima y no siempre es sencillo encontrar estos perfiles en el mercado. Por lo tanto, el hecho de poder optimizar bien nuestros recursos y que se dediquen directamente a las tareas que aportan valor a nuestro negocio, siempre va a aportar más valor que si tienen que estar encargándose, pues eso, de la gestión de la red, del acceso, en fin, de tantas otras cosas. Y por último, además, podríamos destacar también el tema del acceso local, ¿no? Cuando tenemos una infraestructura on-premise, lo normal es que el acceso esté restringido dentro de la empresa. Y si queremos externalizarlo, tendremos que conseguir IPs públicas o hacerlo a través de VPNs. Por contra, cuando hablamos de tecnologías cloud, vamos a tener un acceso global. Es lo que hablábamos al principio. Puedes acceder a los servicios desde cualquier parte, desde cualquier lugar del mundo, incluso desde cualquier dispositivo. Pero hay que ser honestos, no todo es fácil, sencillo y bonito. Y los proveedores cloud a veces hacemos las cosas que parece que no queremos que vengáis con nosotros, ¿no? Que lo complicamos, que os hacemos el mundo más difícil de lo que realmente tendría que ser. Y solo por mencionar algunas de esas cosas, que puede ser una pesadilla de cara a tomar la decisión de migrar al cloud, pues voy a comentar algunos casos, ¿no? La primera puede ser multitud de servicios con nombres poco claros. Y es que a veces los proveedores cloud intentamos tener tantos servicios y pasamos tantas horas diciendo cómo vamos a llamar a esto para que quede bonito, que a veces terminamos con un servicio, con un nombre, que cuando el cliente entra a la web es incapaz de saber qué hace eso realmente hasta que no se la lee, porque no es algo intuitivo, no es algo sencillo. Por lo tanto, os estamos complicando la vida innecesariamente. Otro punto que puede causar dolor es el modelo de precios y facturas, ¿no? Esto del pago por uso es muy chulo, pero nos puede meter en un problema y es que no sabemos cuánto vamos a pagar al final de mes. Por lo tanto,
tenemos que tener mucho cuidado ahí en la forma que ponemos modelos de precios que sean claros, facturas con conceptos que se expliquen bien y que más o menos cuando adaptáis el cloud tengáis la capacidad de entender y de prever sobre todo cuánto es lo que vais a pagar y cuánto os va a costar para que tengáis esa seguridad y confianza en nosotros de que va a ser bueno para vuestro negocio. Todo esto nos genera mucha incertidumbre. Lo que os decía, el coste final, qué pasa con el tema de seguridad, porque al final sacamos, ¿no?, nuestros servicios de nuestra zona de confort, dejan de estar en ese área de control y para el personal de IT y de seguridad puede ser mucho más engorroso, por lo tanto hay mucha incertidumbre. Todo esto no tiene que ser, o creo que tenemos que conseguir que no sea un problema para los clientes, sino que desde las empresas tenemos que abordarlo como un reto que tenemos que afrontar desde los departamentos de producto, de gestión, desde cada área de la empresa, para haceros la vida más fácil y que podáis dar el salto al cloud obteniendo los beneficios que hay, ¿no? Y dentro de esto, simplemente yo quiero destacar hoy tres cosas en las que quiero profundizar un poco y que espero que os ayuden un poquito más a entender cómo va esto de la infraestructura como servicio y os empujen a probarlo. Vamos a hablar de tipos de servidores, vamos a hablar de modelos de precios y vamos a hablar de seguridad. Tipos de servidores, y lo he llamado en español, ¿no? Porque esto, aunque parece una tontería, uno de los vídeos más vistos que tenemos en nuestro canal de Arsis referidos a infraestructura es cómo elegir nuestro servidor, ¿no? Porque muchas veces decimos, voy a dar el paso y voy a ir al cloud. Y lo que quiero es coger ese servidor que tengo en mi rack y comprarlo en la nube. Y entonces entro a la página de un proveedor cloud, como puede ser Arsis, y lo primero que me va a encontrar va a ser diferentes tipos de servidores. Y eso me puede causar de entrada, ¿no?, esa inseguridad de qué es lo que necesito, qué hace cada uno, qué es lo que realmente necesito para mi negocio. Y ya me estoy volviendo loco nada más llegar para elegir a qué página tengo que ir a contratar mi servicio. Pues bien, principalmente yo os quiero contar sobre tres tipos de servicios, de servidores, que son los más clásicos que nos vamos a encontrar a nivel de infraestructura. Son los servidores VPS, los servidores cloud y los servidores dedicados. Cuando hablamos de servidores VPS y servidores cloud, estamos hablando de máquinas virtuales. Cuando hablamos de servidores dedicados, hablamos de servidores físicos que dedicamos para el cliente. Hemos dicho que servidores VPS y cloud son los dos máquinas virtuales, pero ¿qué diferencia hay entre cada uno de ellos, no? Bueno, cuando hablamos de servidores VPS, tradicionalmente lo que hacíamos era coger un servidor y aplicarle una capa de virtualización, donde ese servidor físico lo troceamos en diferentes particiones, perfectamente aisladas entre ellas, conformando cada una de ellas un servidor virtual que se la damos al cliente. Por lo tanto, era, por decirlo así, el primer modelo de virtualización, ¿no? Esto, además, en modelo de pago, normalmente no eran tanto unos servicios en pago por uso, sino que muchas veces lo que nos vamos a encontrar va a ser modelos de prepago, más similares al hosting, donde podemos prepagar un mes o incluso tenemos distintos modelos de permanencia, un mes, 3 meses, 12 meses, en función de las necesidades y lo que sea más cómodo para el cliente. Y tradicionalmente los servicios VPS pues han sido algo más baratos, ¿no? Algo pensado, si pensamos en casos de uso, más que pequeñito para un proyecto. Por ejemplo, un servidor con Plesk, donde yo voy a ser administrador ya no va a ser un servicio hosting, tengo los recursos dedicados para mí, soy administrador, pero puedo gestionar diferentes sitios web con diferentes dominios. Cuando hablamos de cloud, hablamos ya de un concepto, vamos a hablar de más evolucionado a nivel de infraestructura. Lo que estamos haciendo es virtualizar sobre una infraestructura resiliente y en alta disponibilidad. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un servidor virtual metido dentro de un servidor físico, sino que son infraestructuras más complejas, con clústeres de servidores, con almacenamiento que puede ser externo, puede ser SAN, o almacenamiento conocemos como block storage, ¿no? Donde nuestros recursos de nuestros servidores se distribuyen entre diferentes nodos y en cualquier cosa que pasen podemos repartir los recursos, de forma que si se cae un nodo físico ya no se nos va a caer el servidor, sino que automáticamente se va a levantar en otro y va a seguir funcionando el servicio. Esto nos proporciona también flexibilidad en cuanto a la escalabilidad, dado que si necesitamos más recursos, nuestro servidor puede crecer todo lo que necesitemos. Y en caso de que no supiera a nivel de gestión de capacidad dentro de ese proveedor, dentro de ese servidor físico, dentro de ese host, podemos moverlo a otro donde tenga más espacio y seguir escalando nuestras cargas. Todo esto además, ya estamos hablando de pago por uso y normalmente lo ofrecemos con una colección de servicios adicionales que nos van a permitir montar esa infraestructura dedicada, ¿no? Todo eso que necesitamos para que no solo sea un servidor en la nube, sino una infraestructura más compleja, con redes privadas, con firewall, con balanceadores de carga, con VPNs, con todo lo que necesitamos para desplegar nuestra solución completa. Cuando hablamos de servidores dedicados,
Lo que os decía al principio, ya estamos hablando de un servidor físico. Aquí ya no hay una capa de virtualización, sino que directamente son servidores algo más pequeños, pueden ser todo lo grande que queramos, donde le dedicamos los recursos directamente a ese cliente. Un servidor físico directamente para un cliente, para un caso de uso. ¿Qué ventajas tenemos aquí? Acceso directo a los recursos, por lo tanto, a nivel de rendimiento podemos tener lo que queramos. Claro, también a nivel de escalabilidad perdemos, porque ya no es tan sencillo como incrementar los recursos, sino que vamos a necesitar, pues bueno, si queremos hacerlo físicamente sobre ese servidor, directamente tenemos que pincharle, ¿no?, módulos de RAM para que ese servidor pueda crecer. Por tanto, vamos a necesitar una interacción manual o simplemente una migración a otro servidor. Aquí, dentro de las tecnologías VPS y cloud, esto era el origen, pero con el tiempo los proveedores nos hemos ido adaptando y muchas veces encontramos ya los servidores VPS con tecnología cloud, ¿no? Ese es el caso de lo que ofrecemos en Arsis, por ejemplo. Se basan en la misma tecnología, misma infraestructura y eso permite que el servidor VPS pueda escalar a servidores VPS más grande y que incluso si lo deseas te puedas pasar a un producto cloud directamente convirtiendo ese servidor a un cloud sin necesidad de migrar. Ahora vamos a hablar de precios, ¿no? ¿Qué con esas cosas que os pueden causar más incertidumbre con respecto al precio y en qué cositas nos tenemos que fijar, ¿no? Cuando hablamos de pago por uso, y esto principalmente hace referencia a los servidores cloud, normalmente se facturan en base a tres conceptos básicos de recursos: la RAM, la CPU y el disco. Y esto se puede facturar de dos formas: en base a los recursos que utilizas, directamente RAM, CPU y disco, o hay veces que los paquetizamos en un tamaño de instancia que tiene un precio concreto y que normalmente suelen resultar más económicos a nuestros clientes. Además, este servidor normalmente va a llevar una IPv4 o una IPv6 incluida directamente en el mismo precio sin coste adicional para que podáis acceder al servidor de una forma pública. Y por encima de esto, contratamos esos servicios adicionales que os decía que nos van a permitir desplegar nuestra infraestructura completa, que puede ser en dos formas: formato de licencias, puede ser un panel de control, Plex, cPanel para nuestro servidor, puede ser una licencia de Windows para un operativo, puede ser bases de datos con SQL Server o pueden ser recursos adicionales como almacenamiento adicional, recursos de red que además en muchos casos pueden ser gratuitos, ¿no? Y luego viene uno de los caballos de batalla que seguramente os puedan traer más dolores de cabeza, que es el tráfico. ¿Qué es el tráfico? El tráfico normalmente, consideramos tráfico, puede ser tanto entrante como saliente y puede ser tanto público o interno. Hablamos de interno cuando es entre servidores dentro del mismo panel y hablamos de tráfico público, tráfico externo cuando es salida a Internet. Hay proveedores cloud que directamente es todo gratuito, es el caso de Arsis, por ejemplo, o hay veces donde te lo pueden cobrar y aquí es donde puede llegar parte de la incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos cuánto nos puede llegar a costar ese tráfico de datos. Aquí puede haber dos escenarios: uno en que directamente el tráfico se cobre, normalmente se cobra solamente el tráfico saliente y se hace por tramos, o muchos casos donde podemos encontrar una parte gratuita, ¿no? Por ejemplo, nuestro servidor lleva 1 tera gratuito y a partir de ahí voy a cobrar el exceso. Por lo tanto, estas cosas que hay que entender y que hay que considerar a la hora de mirar un proveedor cloud y las consideraciones que hay que tomar para entender cómo va a ser esa factura final. Y por último, os quiero hablar un poquito del tema de la seguridad, porque yo entiendo, como para un administrador de sistemas, un personal de seguridad, que el salirte a la nube puede generarte incertidumbre, ¿no? Porque dejas de tener los servidores debajo de tu control y pasan a estar accesibles a todo el mundo. Por lo tanto, hay que gestionar la seguridad. Y hay que gestionarla, por supuesto, y hay que hacerlo además de una forma diferente, porque las mismas políticas, las mismas formas no nos valen para una infraestructura on-premise que una cloud, sino que hay que adaptar la mente. Aquí hay que decir que una parte muy importante de esta seguridad recae en el proveedor cloud, ¿no? Toda la parte de parcheos de la infraestructura, acceso a la red, control, IDS, ISP, incluso todo lo que es data center, pues el acceso al data center, refrigeración, control de incendios, toda esa parte de seguridad, los proveedores cloud somos responsables. Y en la otra parte, la parte que es más del operativo, del servidor, ya hay una parte que va a caer más donde necesitamos la colaboración del usuario, donde incluso puede haber servicios gestionados, ¿no? Aquí estamos hablando pues de contraseñas, de backups para tener copias de seguridad, parcheos del sistema operativo, gestión de accesos al panel de control, segundo factor de autenticación, toda otra colección de responsabilidades y de características, ¿no? Donde los proveedores ofrecemos al final todas las herramientas y todo con nuestro conocimiento que podemos para ayudaros a poder gestionar esa seguridad y que os sintáis tan cómodos como podéis estarlo teniendo el servidor en vuestra propia infraestructura.
En definitiva, y ya para ir terminando, creo que aquí podemos decir, ¿no? Si yo tuviera que elegir un proveedor cloud, podríamos escribir una lista de requisitos. Un querido proveedor cloud, para irme contigo, yo me gustaría pedirte todo eso. A nivel de infraestructura, yo lo que pediría pues, sería tecnología de última generación, donde podamos encontrar almacenamientos SSD, NVMe, con las últimas gamas de procesadores en el mercado, que nos den buen rendimiento, por supuesto, cada vez esto es más sencillo, pero que los servidores virtualizados que nos den buen rendimiento, que tengamos los recursos a nuestra disposición. La disponibilidad de servicio, esto es un tema importantísimo, y que se suele dar en formato de un número, que se cuenta en nueves, ¿no? Ese 99,98, 99,95, 99,99, y que nos garantiza una disponibilidad de nuestro servicio. Sobre todo flexibilidad para que ese proveedor cloud me dé las características y pueda adaptarse a las necesidades de los negocios, de mi negocio en concreto, y pueda abordar esa transformación cloud de la forma más eficiente posible. A nivel de costes es muy sencillo, simplemente un modelo de precios claro, que esté todo claro en la web, que cuando contrate las cosas sepa lo que me va a costar, que no haya costes ocultos inesperados, que no vean el carrito y que un simple panel de control donde pueda ver fácilmente, ¿no? Monitorizar esos consumos, esos precios, eso que llevo gastado y esa estimación de lo que voy a pagar a final de mes. Y a nivel de seguridad, pues más de lo mismo, que el proveedor sea capaz de certificarme cuánto de bien funciona su servicio. Para esto tenemos montones de certificaciones, el NS, los Tier 3, nivel de data center, de servicio, de producto, que nos garantizan, donde los proveedores podemos garantizaros esa calidad del servicio y proporcionar esa colección de herramientas para que, por la parte que caiga en vuestro lado, por la parte que acordemos que haya esa responsabilidad, poder ayudaros en todo lo posible. Y ya para terminar, que no el cloud, no hay que pensar, ¿no? Que es solo para esa pyme, para esa gran empresa, sino que realmente esto es para todo. Y haciendo otra vez ese ejercicio de volver para atrás, yo cuando estudiaba en 2014, muchas veces pues decían, clase de Linux, vamos a empezar. Perfecto. Lo primero que teníamos que hacer era en nuestro ordenador instalar una máquina virtual, desplegar Linux, el operativo y todo lo que necesitabas para montarla. Siguiente asignatura, otra máquina virtual. Siguiente asignatura, otra máquina virtual. Ahora es mucho más sencillo porque no necesito tener mi ordenador sobrecargado, sino que casi por pocos céntimos en cualquier proveedor cloud, pocos céntimos, pocos euros, podemos montar una máquina virtual, hacer una asignatura, cuando terminemos borrarla, guardarla, subir el código de GitHub, lo que necesitemos y seguir con eso. En definitiva, que el cloud poco a poco está en nuestras vidas y puede ayudarnos a todos. Y ya para terminar hago el ejercicio. Al principio decía que estábamos entre ese volumen de gente, ¿no? Entre los niños con los, vamos a llamarlo utensilios, cosas más antiguas que a lo mejor no sabemos utilizar y los jóvenes que a lo mejor pues nos cuesta más esas más antiguas, ¿no? Ahora mismo hay un montón de tecnologías nuevas irrumpiendo en el mercado y desarrollándose día a día. Yo creo que hoy ya podemos hablar casi como algo de presente del machine learning, todos los algoritmos, ¿no? Que vamos viendo en las aplicaciones día a día, del blockchain, tecnologías de criptomonedas, de certificación, cada vez está evolucionando más el mundo del quantum computing y que algún día esos jóvenes, ¿no? Que ahora incluso estos que estamos en una generación entre uno y otro, irá evolucionando y nos convertiremos en esos viejos en el que con todas estas cosas nuevas nos vendrán grandes y en definitiva un mundo en el que vamos a tener que seguir aprendiendo todos los días para poder estar a la altura. No digo más, no me he presentado al principio, quiero hacerlo ahora antes de despedirme. Soy Nacho Fernández, soy ingeniero industrial, trabajo en el Departamento de Desarrollo de Negocio de ARSIS, aunque casi todos los años de mi carrera profesional los he desarrollado en desarrollo, como departamento de producto. En ARSIS llevamos 25 años de experiencia trabajando en el mundo del cloud computing y si alguna vez habéis sido clientes nuestros o habéis estado tanto en el lado bueno como en el lado malo y queréis reprochármelo, aquí os dejo mis datos de contacto.